Muy buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Condecoran a embajador de Vietnam con la Medalla de la Amistad. Constituida primera cooperativa textil del país. Advierte presidente ruso que ataque a Siria sería un atentado contra el orden mundial. Continúa en todo el país el análisis del anteproyecto del Código de Trabajo. En uno de los centros laborales de la provincia de Artemisa tuvo lugar un interesante debate. Asistieron el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y Ulises Guilarte de Nacimiento, presidente de la Comisión Organizadora del 20º Congreso de la CTC. Entre los capítulos más debatidos del anteproyecto del Código de Trabajo se incluyen los relacionados con los contratos por tiempo determinado e indeterminado, los salarios, el servicio social y el otorgamiento de licencias no retribuidas a personas con responsabilidades familiares. Los trabajadores de la empresa de fibrocemento Mario Echevarría López y de la Dirección Provincial de Servicios Comunales en Artemisa propusieron adecuaciones en algunas de las propuestas incluidas en el documento. La discusión del anteproyecto y aprobación de la nueva ley de trabajo en Cuba es uno de los caminos para materializar la política expresada en los lineamientos del partido y la Revolución Cubana. En cada uno de los debates estuvo presente también el primer secretario del partido en la provincia, José Antonio Valeriano Fariñas, y representantes del Ministerio de Trabajo y la CTC. Algunos trabajadores debatieron sobre el principio de utilizar el tiempo libre y el esfuerzo personal para estudiar los sistemas de reclamación, la custodia del expediente laboral, entre otros temas. El anteproyecto recoge todo lo referente a la vida laboral. Esta es una oportunidad para plantear modificaciones en la futura ley de los trabajadores y empleadores cubanos. Desde Artemisa, José González Cordero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El embajador de Vietnam en Cuba, señor Bu Chi Con, recibió este jueves la Medalla de la Amistad por sus aportes al desarrollo de las relaciones entre ambos países. La alta condecoración fue entregada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en la sede de la Cancillería cubana. El viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, destacó que la Medalla de la Amistad otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba es un reconocimiento a las muestras de lealtad y compromiso político del diplomático vietnamita. El embajador Bu Chi Con estudió en Cuba entre los años 1967 y 1971. Posteriormente se convirtió en un dirigente con alto nivel de fidelidad a su patria y a la Revolución Cubana, a la que ha demostrado su incondicionalidad. Esta medalla que te entregamos hoy no se entrega solo al embajador, se entrega al amigo sincero, al hermano de lucha. En ella va el respeto y el agradecimiento del pueblo cubano que nunca olvida a sus amigos. Va también el reconocimiento y admiración de toda Cuba hacia el siempre heroico y hermano pueblo de Vietnam. Al recibir la medalla de manos del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Bu Chi Con agradeció al pueblo cubano, al que le debe su formación y conocimientos que le han sido útiles durante 42 años de vida laboral. Mi corazón siempre latirá por Cuba y no escatimaré mi modesto esfuerzo por consolidar y fortalecer los lazos de cooperación y hermandad entre Vietnam y Cuba. El dominio del español le permitió ser traductor del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y del canciller de la Dignidad Raúl Roa García en numerosas ocasiones. Desde la redacción internacional, Solange Riera Aguilar. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió hoy que un ataque unilateral a Siria sería un atentado contra el orden mundial y no solo contra ese país. También señaló que aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre ese conflicto. En un foro de debates en Moscú, el jefe de Estado refirió la necesidad de determinar la autoría en el uso de las armas químicas, una arista clave en el conflicto interno que vive esa nación árabe. Lo que no está claro es quién lo hizo. Siempre se habla de la responsabilidad del gobierno de Al-Assad, si es que fue él quien las empleó. Y si fue oposición la que las usó,
Nadie habla de lo que se va a hacer con la oposición. Tampoco es una pregunta baldía. Tenemos buenas razones para considerar que fue una provocación. Bastante hábil, inteligente, pero al mismo tiempo, por la forma en la que se llevó a cabo, primitiva. En entrevista con la cadena estadounidense Fox News, el presidente sirio Bashar al-Assad aseveró que en su país no hay una guerra civil, sino una lucha contra fuerzas islámicas de unos 80 países. Precisó que el 90% de las formaciones armadas están vinculadas a la red Al-Qaeda, calificada por el gobierno estadounidense como terrorista. Este jueves, Siria denunció el persistente apoyo financiero y militar de Washington y otras naciones europeas y árabes a los grupos armados que operan dentro del país. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Y el juicio contra Saif al-Islam, hijo del exmandatario libio Muammar al-Gaddafi, fue pospuesto este jueves por falta de pruebas. El tribunal de Sentén, al oeste del país norafricano, decidió posponer la audiencia hasta el 12 de diciembre para permitir la presencia de otros implicados. La Corte Penal Internacional acusa a Saif al-Islam de crímenes de guerra, pero las autoridades libias rechazan su extradición. El hijo del asesinado líder libio enfrenta cargos por presunto atentado contra la seguridad nacional. Otros 38 altos funcionarios del depuesto gobierno son juzgados por supuestos delitos de asesinato e incitación a la violencia. Analistas aseguran que la intervención militar extranjera destruyó totalmente a Libia. Buenas noches. Las cubanas Caterina Vidó en 63 kilos y Jacqueline Stornell en 59 resultaron eliminadas hoy en los campeonatos mundiales de lucha que se celebran en Budapest, Hungría. Vidó, campeona panamericana de Guadalajara 2011 y quinta en el pasado torneo del Orbe, perdió en su debut frente a la kazaja Irina Netreva, que luego cayó ante la colombiana Jacqueline Rentería, por lo que no pudo ser arrastrada al repechaje. Por su parte, la Stornell superó primero a la Pike de Georgia, pero no pudo luego con la brasileña Joyce Souza da Silva, quien sucumbió también en cuartos de finales. Por nuestro país subirá mañana la otra titular de Guadalajara, Lisette Echavarría, en los 72 kilogramos. Y del béisbol, ya con la definición de la fecha de inicio de la venidera campaña, los equipos ultiman los detalles de la preparación. Hoy conocimos que el segunda base santiaguero Héctor Olivera va teniendo el rendimiento esperado. A propósito del tema, ofreció declaraciones a la colega Giselle Filio. Me siento bastante bien, he aprovechado la preparación, hasta ahora no he tenido ninguna limitación, ningún problema. Y pienso, bueno, y sobre el bateo, pienso que me estoy adaptando ahora, ¿no? Ya me parece que cogí un poquito el tiempo, todavía me falta un poquito, pero bueno, voy hasta ahora bastante bien y pienso seguir así para darlo todo por el equipo. Yo te vi dando un doble muy fácil para ti. Sí, yo pienso que eso, ¿no? El tiempo entre pitcher y bateador, es decir, esa distancia que al principio empecé un poco perdido, pero ya lo estoy recuperando y pienso que cuando ya recupere el tiempo ese, que es el que me falta a mí, yo pienso que Olivera va a hacer lo mismo que fue. Y Olivera es bateador y pienso que eso es lo que me va a poner a mí, ¿no? El bateo. Que yo trabajando todos los días, que en eso estoy diariamente trabajando en el bateo, pienso que es lo que me va a dar los resultados. Así cerramos el segmento deportivo. Manténgase junto a nosotros en la emisión estelar. Buenas noches. Gracias, Sebián. Nosotros ahora continuamos con otras informaciones del ámbito nacional. Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Labañino, exhortó a los jóvenes a profundizar en la vida de los 5 luchadores antiterroristas cubanos durante un encuentro que sostuvo con estudiantes del Instituto Preuniversitario Manolito Aguiar de esta capital. Cualquiera de estos jóvenes puede ser uno de los 5 héroes cubanos. Así les dijo Elizabeth Palmeiro a los estudiantes del Instituto Preuniversitario Manolito Aguiar de Marianao, centro donde su esposo Ramón Labañino hizo el bachillerato. En las edades que tienen ustedes ahora, entre los 16 y los 18 años, previos a entrar a la universidad, era que se forjó esa personalidad férrea que a los 5 les ha permitido soportar estos 15 años de tantas violaciones de los más elementales derechos, de ellos como personas, de ellos como hombres de familia. Julia fue maestra de biología de Ramón. Carmen Rosa, su compañera de aula y ahora es profesora de matemáticas. Ambas comentan a sus estudiantes del alumno y compañero que ahora es héroe de la República de Cuba. Nosotros hablamos con ellos siempre de la importancia de la honestidad, de los principios. Y yo les pongo el ejemplo que ustedes son jóvenes que pueden dar lo que ustedes se propongan hacer en el futuro. Es un honor estar en la misma escuela, posiblemente en la misma aula, caminar por los mismos pasillos en los que él caminó.
siento mucho orgullo. Una carta a los luchadores antiterroristas fue rubricada por los alumnos del Pre Manolito Aguiar en representación de todos los estudiantes de la enseñanza media del país. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Consejo de Estado de la República de Cuba, encabezado por su presidente, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, aprobó este jueves el decreto ley de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Con la firma del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, los miembros del Consejo de Estado aprobaron el decreto ley para la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre. El presidente cubano expresó que para la elaboración de este decreto se han tomado experiencias nacionales e internacionales, aspectos todos trabajados de forma meticulosa. El Mariel es un puerto moderno para barcos de gran calado. Se trata de la obra más compleja realizada en Cuba y es por ello que allí tiene que primar desde el inicio orden, disciplina y exigencia, ratificó Raúl. La terminal de contenedores es la primera parte de esta zona especial y es una obra para hoy y para el futuro. En esta zona se establece un régimen y políticas especiales para fomentar el desarrollo económico sostenible a través de la atracción de inversión extranjera, la innovación tecnológica y la concentración industrial. Entre sus objetivos está incrementar las exportaciones, la sustitución efectiva de importaciones y generar nuevas fuentes de empleo en una constante articulación con la economía interna. Tales propósitos están expresados en el lineamiento 103, aprobado en el 6º Congreso del Partido. El proyecto de la Zona Especial de Desarrollo Mariel abarca varios municipios de la provincia Artemisa y se encuentra muy próximo al oeste de La Habana. La zona se rige por un plan de ordenamiento territorial y urbano que aprueba el Consejo de Ministros. A partir de él se elabora el programa de desarrollo de negocios de la zona y en ella se fomentan, entre otros, los proyectos industriales. Deberán emplearse tecnologías limpias y producir bienes y servicios de valor agregado basado en el conocimiento y la innovación. Durante la reunión del Consejo de Estado, Janet Vázquez Valdés, especialista de la Secretaría del Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, explicó en detalles el marco regulatorio para los que soliciten establecerse en la zona especial y qué actividades pueden realizar. Fue explicado también el régimen especial laboral y la responsabilidad del concesionario o usuario con la entidad empleadora para el contrato de la fuerza de trabajo y el pago del salario a los trabajadores. La especialista comentó las disposiciones especiales y ofreció una panorámica sobre la primera etapa del Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano de la zona. Aprobado por el Consejo de Estado el decreto ley para la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Mario Rivera y Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Ayer las lluvias fueron numerosas en gran parte de nuestro país, sin embargo los mayores acumulados ocurrieron en la región central y oriental, donde llegaron a ser fuertes y localmente intensos, pero observen en las imágenes de satélite cómo se mantiene el predominio de nublados sobre gran parte de nuestro territorio, nublados en capas, y observen cómo se incrementa la convección en horas de la tarde, como es típico del verano en el centro y el oriente de nuestro territorio. Y para mañana se mantiene también los cielos parcialmente nublados en gran parte de nuestro país. Por lo tanto, estarán amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la parte occidental, temperaturas mínimas de 23 y hasta 25 grados. Por la tarde estará nublado con solo aislados chubascos y lluvias. Temperaturas máximas en la tarde de 31 y hasta 32 grados Celsius. Los vientos soplarán de región este hasta 20 kilómetros por hora en la parte occidental. En las provincias de la región central también un amanecer con sol y algunas nubes. Temperaturas mínimas alrededor de 23 grados y por la tarde estará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia zonas del interior y sur, temperaturas máximas de 32 y hasta 33 grados Celsius. En el oriente del país un amanecer parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 23 y hasta 25 grados. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia zonas del interior y sur y temperaturas máximas de 33 y hasta 34 grados Celsius en la porción sur oriental. Y para los próximos 3 días se va a incrementar nuevamente la probabilidad
probabilidad de lluvias en gran parte del país a partir del sábado y a partir del domingo, principalmente en el occidente de nuestro territorio, debido a condiciones favorables en la atmósfera superior y alto contenido de humedad. Las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación. En resumen, se pronostica para mañana algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia zonas del interior, del centro y el oriente del país, que serán más aislados hacia la parte occidental. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. La tormenta tropical Manuel continúa causando estragos en la costa pacífica de México. Durante la tarde de hoy tocó tierra en el estado de Sinaloa. En otras partes de la nación azteca persisten dificultades para normalizar la situación. México parece un país bajo las aguas. Las imágenes que llegan desde Acapulco dan la impresión de que el huracán no se ha ido, aunque ya salió el sol. En ese balneario no quedan turistas, solo damnificados que quieren montarse en un avión y tomar un vuelo que los lleve bien lejos de allí. Los mexicanos de a pie han improvisado soluciones de emergencia para moverse en las calles inundadas. Muchos están atrapados en el interior de sus pueblos. Las carreteras están cortadas por deslaves de tierra y puentes rotos. En algunos lugares no se puede salir o recibir ayuda. La calma ya volvió a algunas partes de México, pero en la costa oriental la tranquilidad es solo una apariencia. Mar adentro, una depresión tropical toma fuerza y amenaza con repetir la devastación dejada por Ingrid y Manuel en otros puntos de la geografía mexicana. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las delegaciones del gobierno de Colombia y las FARC-EP culminaron un nuevo ciclo de conversaciones de paz con avances que no fueron considerados suficientes por ninguna de las partes. Los representantes gubernamentales pidieron más eficacia y menos retórica en el diálogo y la guerrilla demandó un tratamiento entre iguales, rechazando explícitamente las decisiones unilaterales del Ejecutivo colombiano. Al término de este ciclo se conoció el habitual comunicado conjunto en el que se informa sobre avances en la redacción de acuerdos sobre el punto 2, el de la participación política. Gobierno y guerrilla no respondieron preguntas a la prensa, solo emitieron sus respectivas declaraciones con visiones divergentes en cuanto al ritmo del proceso, que cumple esta semana 11 meses desde su instalación en Oslo. Hemos avanzado y tenemos logros importantes, pero no son suficientes. Tenemos que mostrarles más resultados a los colombianos para cumplir con sus expectativas. La paz no puede atarse a fechas ni responder a intereses partidistas. La paz debe ser una política de Estado. La paciencia de los colombianos no es infinita, afirmó el jefe negociador del gobierno, citando al presidente Santos, para pedirle celeridad a la insurgencia y menos retórica sobre los sucesos del acontecer diario. Esa retórica permanente en los micrófonos confunde a los colombianos y le resta credibilidad al diálogo. De la Calle anunció que de llegarse a un entendimiento en el punto 2, el siguiente tema será el narcotráfico y recordó que próximamente se llevarán a cabo 2 foros populares sobre las drogas ilícitas. El equipo de las FARC centró su alocución en la falta de bilateralidad que ha existido en torno a temas trascendentes, como lo son la justicia transicional y los mecanismos de refrendación de acuerdos. La iniciativa gubernamental del referendo no fue convenida por las partes en la mesa de conversación. Se trata de una propuesta unilateral. La insurgencia reiteró que, llegado el 6º punto de la agenda, insistirán en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El próximo ciclo de pláticas se iniciará el 3 de octubre. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La producción de alimentos es una prioridad para la economía cubana. En ese empeño se inscribe la fábrica de leche en polvo de Camagüey, obra que deberá estar lista a finales del presente año. Quien duda que una fábrica pueda superponerse a otra tiene la oportunidad de verificarlo en la de leche en polvo que se construye actualmente en la ciudad de Camagüey. Aquí existía una instalación antigua, finales de los años 80, principios de los 90, que se ejecutó con el fin de construir una fábrica de leche en polvo con tecnología europea. A diferencia de su antecesora, esta que cobra forma en el presente funcionará y al hacerlo contribuirá a disminuir las importaciones de uno de los alimentos más demandados por Cuba en el exterior. Claro que para que tal propósito se materialice resta todavía un buen trecho.
dado que la obra acumula atrasos y pugna por no añadir una más a su creciente lista de fechas de conclusión. La situación de los recursos, que a veces en algunos momentos hemos tenido falta de algunos recursos y otros recursos que quizás se hayan mandado a comprar en el exterior o se hayan mandado a comprar en otros lugares y que no han estado en el tiempo previsto. Esta y otras deficiencias en la inversión, como por ejemplo la insuficiente cuantía de constructores que se reiteró meses atrás, le tensan hoy la jornada a los trabajadores de la empresa de obras de arquitectura e ingeniería número 8, quienes asumen el grueso de las labores de ejecución de la fábrica. Su esfuerzo principal lo dirigen hacia la torre de secado, sin dudas, el más complejo segmento de la instalación. La obra se encuentra aproximadamente a un 70% de ejecución en la parte civil y esperamos que se termine la ejecución de esta sobre los primeros días de diciembre o finales de noviembre. La fábrica de leche en polvo que se edifica ahora en la ciudad de Camagüey clasifica como la mayor de las inversiones que acomete la industria alimentaria en todo el país. Según los especialistas, deberá totalizar anualmente, en una primera etapa de funcionamiento, 2.000 toneladas de leche deshidratada y 1.350 de mantequilla. Bueno, esta inversión tiene un presupuesto aprobado de 13 millones de pesos, la mayor parte es en divisa, y el 6.5 están destinados al sistema tecnológico, a los equipos que serán montados en esta industria. Un monto que está en consonancia con el potencial camagüeyano en la producción de leche de vaca, materia prima de la otra que a partir del próximo año comenzará a fabricarse en polvo en esta naciente industria aramontina, para que sean menos quienes en Cuba consideran a un vaso de leche una remota posibilidad. Oreste Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió hoy oficialmente a la Colmenita. La mandataria compartió la actuación, bailando y tocando las maracas con los pequeños embajadores de buena voluntad de la UNICEF. Posteriormente se tomó una foto de grupo en el Magno Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada. Mientras, aquí en La Habana se aceleran los preparativos para conmemorar el medio siglo de la celebración del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en Cuba. Esa fue la primera ocasión en que la UIA sesionó en América. Uno de los participantes, el cubano Mario Coyula, disertará sobre el acontecimiento el domingo 29 en el Pabellón Cuba. Hoy nos dio un adelanto en exclusiva. Fue una época increíble. El equipamiento de la rampa se completó porque se construyó el Pabellón Cuba, que es una obra maestra de arquitectura en un estilo minimalista, de arquitectura brutalista, perfecto, una obra maestra de los arquitectos Juan Campos y Enrique Fuentes. Y entonces, un año después, 3 años después, se hizo Copelia. Prácticamente la rampa cambió completamente de imagen y de contenido. El cantautor cubano Santiago Feliú fue declarado visitante ilustre de Montevideo durante un acto presidido por la intendenta de la capital uruguaya, Ana Olivera. Olivera resaltó los méritos artísticos de Feliú y dijo que el reconocimiento de la intendencia es también para todos los cubanos y para la hermandad entre los pueblos de Cuba y Uruguay. El trovador, quien presentó su nuevo disco Ay, la vida, respondió al homenaje con su canción La Isla de Fidel. Santiago Feliú había actuado previamente en Buenos Aires. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Y en el día de hoy falleció a los 73 años de edad y a consecuencia de un padecimiento cardiovascular el destacado documentalista, cineasta y corresponsal de guerra Eduardo Aurelio de la Torre Rodríguez. De la Torre participó en actividades revolucionarias contra la dictadura. Al triunfo de la revolución se unió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde permaneció 35 años y desarrolló la mayor parte de su labor periodística como fotógrafo y camarógrafo. Participó en la crisis de octubre. Fue fundador del noticiero Notifar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En los años 70 realizó los documentales Arabia Feliz y 47 Regimiento.
resultado de sus misiones como corresponsal de guerra en Yemen del Sur y Siria, respectivamente. Dirigió el documental sobre el vuelo conjunto cubano-soviético al cosmos. De la Torre fue corresponsal en Granada, Angola, Sahara Occidental y Nicaragua, países en los cuales realizó documentales que resultaron premiados en eventos nacionales e internacionales. Colaboró con el Instituto Cubano de Radio y Televisión, Trimagen y Mundo Latino en la realización de audiovisuales, destacándose las series Historias Guerrilleras, Grandes Biografías Cubanas y Cubanos en Primer Plano. Dirigió también los largometrajes de ficción El Viejo y Reversión. Recibió la distinción por la cultura cubana, la réplica del machete de Máximo Gómez y la medalla Félix El Musa de la UP. Fue profesor del Instituto Superior de Arte, jurado del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y el de documentales Al Jazeera, entre otros. A solicitud de sus familiares, su cadáver será velado esta noche en la funeraria de Luyanó y cremado mañana viernes. El Instituto Cubano de Radio y Televisión le expresa a sus allegados sus más sinceras condolencias. Este viernes, en el Estelar, Cuba Dice abordará el trabajo por cuenta propia. El cuentapropista es un trabajador que además es contribuyente. Si no diera resultados, no estuviera en esto. Queremos una licencia, si hay que modificarla, que se modifique. Hay trámites que todavía se pueden agilizar. Hoy quedó constituida en el país la primera cooperativa de la rama textil. Compuesta por 50 socios, la organización posee personalidad jurídica y patrimonio independiente. Esta cooperativa se incorpora a las más de 100 que prestan servicios en la isla en diferentes sectores de la economía. Así, con una ceremonia estrictamente legal, quedó formalmente constituida la primera cooperativa textil del país. Su objetivo, producir todo tipo de confecciones textiles, tanto para personas jurídicas como naturales. Cada grupo va a ir con su característica por su trabajo y su calidad que tenga y en cuánta prenda interviene. Ahí va a ser el salario que va a obtener cada una de ellas. Esta es la primera de otras 4 cooperativas no agropecuarias ya aprobadas por el Grupo Empresarial de la Industria Ligera en las ramas de mueble y calzado. También se evalúan otras propuestas para la creación de nuevas estructuras de este tipo. Con estas cooperativas se puede lograr una mayor productividad y a la vez un incremento de las ganancias de los trabajadores. Durante el primer año nosotros debemos garantizarles todo el suministro de materia prima y como ellas van a trabajar muy vinculadas al sector nuestro, es decir, van a tener un contrato con nosotros de los servicios que hasta hoy ellos nos están brindando, nosotros les garantizaríamos esa materia prima y ellos podrían producir y entonces ellos tendrían que buscar otras materias primas para otras producciones que ellos como cooperativas sean capaces de ejecutar. Y nosotros le vamos a dar a algunos clientes puntuales como son ETESA y ACC, ITH. La nueva cooperativa ha permitido sumar otras formas de gestión no estatal. Los trabajadores por cuenta propia coordinan las actividades contables y financieras de la organización. Utilidad máxima para las dos partes. A ellos porque empiezan a darse cuenta de todas las cuestiones contables y nosotros porque es un nuevo servicio. Más de un centenar de cooperativas no agropecuarias existen ya en el país con la finalidad de producir y prestar servicios útiles a la sociedad en el contexto de la actualización del modelo económico cubano. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la aprobación por el Consejo de Estado del Decreto Ley sobre la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. La condecoración al embajador de Vietnam con la Medalla de la Amistad. La constitución de la primera cooperativa textil del país. Y las declaraciones del presidente ruso de que un eventual ataque contra Siria sería un atentado contra el orden mundial. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Gracias por la atención y muy buenas noches. Wow.